Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 27 de abril del 2026 y vamos a continuar con la lectura y meditación en la Biblia con el libro de Deuteronomio capítulo 12, Eclesiastés capítulo 5 y la primera carta a los Corintios capítulo 15. Bueno, vamos a ver brevemente de qué se trata cada uno de estos pasajes de nuestra lectura para acompañarles en su lectura personal. El capítulo 12, em, eh, Moisés advirtiendo que ya por entrar a la tierra prometida, ya han empezado ya han organizado un poco cómo van a ir a la conquista y les hace una advertencia de algo que van a encontrar ellos en la tierra que van a conquistar. Son pueblos que tienen unas prácticas religiosas, generalmente, pues como lo hemos visto, ha sido una advertencia a dioses, ¿sí? A falsos dioses, a dioses que se han imaginado, que han inventado y, y dentro de esto había una, digamos, una tendencia a cultos individuales, ¿sí? No necesariamente estos cultos de estos pueblos eran unos cultos y adoración estructurados, sino que eran cultos individuales. Familias o personas levantaban un altar y hacían cultos. El Señor está tratando de darle un orden a las cosas, ¿sí? Y hay un versículo muy importante en este capítulo 12 y es que Él les advierte en el versículo 8: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, ¿sí? Entonces, pues la idea de todo este orden es evitar que cada uno haga lo que bien le parece. En la época de los jueces, en el libro de los jueces, que es un tiempo posterior, que es uno de los momentos más decadentes en la historia del pueblo de Israel, porque muere la generación que entró con Josué, toda la generación que nació en el desierto, y que de alguna manera vio las maravillas del Señor en el desierto. Y dice que cuando muere esta generación se levanta una generación que no conoció al Señor. Hubo un problema en ese relevo generacional, que la nueva generación pues no tuvo la fe, no tuvo la convicción que habían tenido los otros, y una de las características de la época de los jueces es precisamente esto que describe el versículo 8, de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora solo piensen en una sociedad donde todo el mundo haga lo que bien le parece, ¿sí? Donde todo el mundo crea y asuma que tiene libertad de hacer lo que bien le parece. Se vuelve un caos. Por eso es tan importante mantener unas normas, mantener unas reglas, mantener unas leyes que regulen también de alguna manera el comportamiento y las acciones del otro, ¿sí? Somos libres, pero la libertad de cada persona no implica que yo voy a afectar la libertad del otro, ¿sí? Y por eso tenían que estar las cosas reguladas y por eso las leyes. Era un pueblo que había venido de la esclavitud, que durante 40 años había estado en un camino donde de alguna manera pues habían tenido limitaciones, ¿sí? Y la verdad que si uno no aprende en la vida a superar, digámoslo de alguna manera, a agradecer y a disfrutar las dificultades, las necesidades, pues obviamente eh, si se cría, digámoslo de esta manera, con cierto resentimiento por las circunstancias adversas y negativas, cuando tiene la oportunidad de prosperar o de mejorar esa condición, pues va a tener actitudes que van a ser equivocadas, ¿sí? Como la soberbia, la altivez, digámoslo así,
creer que su esencia cambia, ¿sí? El creerse más porque tiene lo que antes no tenía. Y de allí una buena educación, una buena crianza. ¿Y qué está haciendo el Señor con su pueblo? Está tratando de educar y criar de la mejor manera, pues este pueblo que venía de unas condiciones, primero una esclavitud, que es una completa condición adversa, y luego pasando por un desierto donde es una situación que no había muchísima o absoluta abundancia, ¿sí? Y que estaban expuestos a constantes desafíos, que eso era el desierto. El desierto era un constante desafío. Entonces, en este capítulo 12 el Señor, a través de Moisés, está advirtiendo y está llevando al pueblo a lo que tiene que ver con la adoración. Entonces, como les decía, él advierte que estos pueblos, cada uno hacía sus dioses, cada uno tenía sus prácticas, cada uno tenía sus, digámoslo así, sus inclinaciones de adoración. Entonces, advierten el 2, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Estoy en el 12:2 de Deuteronomio, eh, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso, perdón. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y quitaréis el nombre de aquel lugar. No haréis así al Señor vuestro Dios. Entonces, digamos, estas naciones, estos pueblos, tenían un culto muy común que era edificar altares, usar lugares altos, construir estatuas, ¿sí? Como representaciones de sus dioses, y tenían maneras de adorar, sacrificios, entre otros, pero también a veces incluso hacían sacrificios de humanos, ¿sí? Era también unas prácticas. Entonces, aquí el Señor les dice, quiten, ¿sí? Es como, no sé si se acuerdan del mensaje que el Señor le da a Jeremías, y cuando el Señor llama a Jeremías, que le encomienda una misión muy difícil a Jeremías, de alguna manera él le dice a Jeremías que tiene que destruir, ¿sí? Que tiene que quitar, que tiene que cortar para volver a edificar, ¿sí? Cuando él le hace el llamado, cuando él le dice que usted qué tiene que hacer, usted y le encomienda de que él tiene que cortar, ¿sí? Que él tiene que quitar, que él tiene que destruir. A veces es mucho más eficiente tener que tumbar una estructura absolutamente hasta sus cimientos y volver a levantarla nueva, con mejores materiales, con un mejor diseño, con una mejor proyección, ¿sí? Con mejores propósitos, que tratar de arreglar lo que viene mal. O sea, aquí el Señor de una manera muy radical, o sea, hay cosas que seguramente se pueden eh, mejorar, se pueden restaurar, pero hay cosas que definitivamente hay que empezar de nuevo, ¿sí? Y eso pasa en nuestra vida también. Hay cosas que no solo podemos tratar de componer, porque no hay manera de componerlas. Hay cosas que definitivamente hay que volver a iniciar, que hay que llevar a su mínima expresión y volver a comenzar. Y eso es lo que Él les está diciendo: quiten, tumben, destruyan, rompan todo esto, que no quede vestigio alguno de esa forma de adoración, y ustedes no lo van a hacer así, o sea, es que lo van a hacer completamente diferente. Aquí no era solo de renovar, como de mejorar, sino de hacer algo completamente diferente, y para poder hacer algo completamente diferente había que empezar de cero. Él advierte, así no van a hacer con su Dios, no van a levantar cada uno lugares altos, no va cada uno a hacer la adoración, no van a hacer estatuas ni representaciones. Les explicaba en estos días que es una prohibición en el Antiguo Testamento de parte del Señor, las imágenes, y mucho menos el culto a las imágenes. Y esto, pues obviamente porque el Señor advertía que el corazón se podría desviar, ¿sí? Y pues imagínense que ha pasado tanto a través de la historia del cristianismo, que se le ha atribuido poderes a las imágenes, ¿sí?
que se le había atribuido poderes a una estatua, a un cuadro, eh, a una representación, porque el corazón del hombre pues tiende a desviarse de la verdad. Entonces, esta es esta advertencia. Les dice, van a tener un lugar, dice el versículo 5, el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, y vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante del Señor vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual el Señor tu Dios te hubiere bendecido. ¿Sí? Entonces él advierte que establecería un lugar, específicamente más adelante se establecerá con David en Jerusalén, donde se edificará el templo bajo la dirección de su hijo Salomón, y se convertirá en el centro del culto nacional. Ahora, esta advertencia, tristemente, los que han leído la Biblia o los que están haciendo el seguimiento en la lectura, se darán cuenta que el pueblo hebreo no lo obedeció y que fue una constante lucha de los profetas, de algunos sacerdotes, que el pueblo seguía manteniendo lugares altos, seguía manteniendo cultos, y ojo con esto, los lugares altos no era solo que adoraran otros dioses, lo cual lo hacían, sino que también tenían lugares altos al Señor. ¿Qué quiere decir? Estaba el tabernáculo, pónganle mucho cuidado. El tabernáculo inicialmente estaba ubicado en un lugar que creo que lo llamaban Silo, ¿sí? Que fue donde empezó a ministrar Samuel. Allí estaba Elí con sus hijos y allá tenían el tabernáculo. Pero el pueblo, por comodidad, pereza, dificultad, como se quiera decir, no iban a adorar a Silo, sino que cada uno empezó a inventar su culto. Entonces levantaron también lugares altos al Señor, supuestamente, sí, supuestamente. Entonces, lugares altos al Dios eterno que los había sacado de Egipto. Pero, pues, como así es el corazón del hombre, es que el corazón del ser humano, cuando transgrede, ¿sí? Cuando traspasa una línea a veces imperceptible, una línea que aparentemente no es nada, es tan poco que no parece nada, pues el ser humano cuando empieza a traspasar una línea, y ve que no pasa nada, entonces va un poquito más allá y pasa otra línea y pasa otra línea hasta que pues obviamente se desencadena lo que terminó pasando con el pueblo de Israel, que empezaron primero permitiendo lugares altos al Señor, pero esos mismos lugares altos terminaron siendo lugares de culto a otros dioses. Y es como lo que pasa, no sé, con la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar empieza permitiéndose una mala palabra, ¿sí? Un insulto. Y esa es una línea que se transgrede. Y luego entonces se van aumentando las palabras y luego de las palabras ya pasamos a acciones y bueno, y ya sabemos todas las cosas que pasan, ¿sí? Porque nos permitimos cosas que no se debería permitir ni una sola vez, ni una sola pequeña cosa, ¿sí? Es que es muy delicado, por eso el cuidado del corazón y de los sentidos. Entonces, cuando yo me permito mirar algo que aparentemente se dirá mirar no es problema, pero cuando va acompañada de una intención del corazón, de una inclinación del corazón, entonces lo que hacen los sentidos se va alimentando con las emociones y lo traspasamos. Eso le pasó infortunadamente al pueblo hebreo, ¿sí? No lo atendieron. ¿Para qué era este lugar? Era un lugar de ofrecimiento, era un lugar donde el pueblo venía a adorar al Señor, entonces por eso habla de las ofrendas, los diezmos, los holocaustos, venía a ofrecer, pero también era un lugar donde el pueblo recibía y era, digámoslo, una manera dentro de la celebración que ellos compartían, ¿sí? Y ellos también se alimentaban de lo que allí se ofrecía. Hoy, ¿sí? Nosotros nos llevamos y no hacemos sacrificios en nuestro lugar de culto, pero
igual vamos a ofrecer la alabanza, igual nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y también nos alimentamos, porque cuando vamos a nuestra iglesia debemos gozarnos y también alimentarnos eh, de ese pan de vida que hoy es la palabra, que es la palabra del Señor, ¿sí? Que hoy es la palabra del Muy bien. Bueno, esto es lo que tiene que ver con Deuteronomio. Eclesiastes 5 nos trae un pasaje que es muy importante, de esos famosos pasajes que les menciono, y tiene que ver también con el santuario, y hace una advertencia del cuidado con la ligereza de las palabras. Se los voy a leer brevemente para que lo tengan muy presente. Bueno, quiero advertirles, en el buen sentido, advertirles algo. La Biblia, y yo he tenido algunos problemas con esto que les voy a decir, pero hay que ser pues un poquito racionales para comprenderlo. No todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, ¿sí? Y es que es muy obvio, pero yo he tenido problemas con esto. ¿A qué me refiero? Es que la Biblia también tiene relatos históricos, ¿sí? La Biblia también nos muestra experiencias personales. Y en esos relatos históricos, experiencias personales o digamos, situaciones que le pasan a las personas, no necesariamente eso implique palabra de Dios. Y por eso la Biblia hay que leerla como todo lo que usted lea, con mucha conciencia, con mucha atención, con mucho cuidado. Entonces, hay relatos históricos donde cuentan, por ejemplo, que fulanito hizo esto, que fulanito se subió, que fulanito se bajó, y muchas de estas cosas son solo relatos históricos, pero no quieren decir que porque esté escrito en el texto sagrado, implique que usted haga lo que ese fulanito hizo. Entonces, imagínense cuántos no hayan licencia para pecar porque está en la Biblia. Entonces, muchos hayan licencia. No, pues si Salomón tuvo 1000 mujeres, yo por qué no tendré siquiera 10. ¿Sí ven? Es una circunstancia de Salomón completamente opuesto al plan que el Señor tenía para él. Entonces, eso hay que tenerlo muy cuidado y ubicar claramente dónde hay revelación, dónde está la palabra del Señor. Personalmente, yo me guío mucho por varias cosas. Uno, ¿qué es lo que el Señor habló? Eso es, digamos, inalterable. Las leyes, las instrucciones, los estatutos, en eso le presto mucha atención como palabra de Dios. Los mensajes de los profetas, pues claramente, de hecho, cada profeta dice, vino palabra del Señor a tal. Eso es palabra del Señor. Los evangelios, sin duda alguna, pues imagínense, son las palabras de nuestro Señor y Salvador. Y también es todo lo que tenga que ver con profecía, todo lo que tenga que ver con em, instrucciones que claramente vienen de parte del Señor, ¿sí? ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque el libro de Eclesiastés y los libros sapienciales, es especialmente Eclesiastés, Cantar de los Cantares, pues hay que leerlos entendiendo muy bien de qué se tratan estos libros, y no quiere decir que no sean inspirados, pero hay que distinguir lo que son los relatos históricos, las circunstancias personales y donde hay mandatos y donde hay, digamos, instrucciones, ¿sí? El libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, los primeros versículos, sí advierte que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos?
Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Bueno, es una advertencia que no solo se debe aplicar al Señor, a mi acercamiento al Señor, sino con todos. Mucho mejor y más sano estar más presto a escuchar que a hablar. Alguna vez alguien decía, por eso será que tenemos dos orejas y una sola boca, porque necesitamos hablar la mitad de lo que escuchamos, ¿sí? Pero nosotros, haciendo caso omiso de esta, digamos, realidad, a veces hablamos el doble y el triple más de lo que solemos escuchar, ¿sí? Es una advertencia muy sabia. Más bien escuchemos, más bien atendamos, más bien prestemos atención y no seamos ligeros con nuestras palabras. Es un consejo sabio y en este caso el autor de Eclesiastés, que se cree que es Salomón, lo está advirtiendo delante del Señor, ¿sí? Y esto, esto sí que pasa. Mucha gente en su necesidad, en su dificultad o en sus emociones hace promesas. Señor, cuando me des el trabajo, yo no voy a dejar de darte los diezmos y las ofrendas. Uf, vino el trabajo y ya no le alcanza. Imagine, cuando no tenía trabajo, pues no, porque no tenía trabajo. Y cuando tiene, pues ya tampoco le alcanza. Entonces dice, más bien no prometa. O Señor, si me sanas de esta enfermedad, yo te sirvo. O Señor, si tal. Ese sí, esas condiciones innecesarias e insensatas. Más bien es eh, hacer antes de prometer. Porque ahora, si prometió, el consejo que da Eclesiastés es cumpla y no se ponga con ligereza en las palabras y más bien cumpla. Sí, es una advertencia que de nuevo creo que aplica no solo a nuestra cercanía con el Señor, sino también con los semejantes. Y eso por ese lado. Bueno, tiene otros componentes, a veces parece que Eclesiastés redunda en algunos temas, pero particularmente en el capítulo 5 tiene este elemento. Y el capítulo 15 de Corintios, solo quiero hacer referencia a los primeros versículos donde está lo que hemos llamado los principios fundamentales del Evangelio. Y se los voy a leer, va a hablar de la resurrección, eh, pues que no solo digamos, una corriente teológica del judaísmo no creía en la resurrección, que eran los saduceos, sino que también en la interacción que empieza la iglesia con el pueblo gentil, pues obviamente había personas que no creían y corrientes filosóficas que no creían en la resurrección. Por ejemplo, los epicúreos, que Pablo los menciona con su famosa frase, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Sí? Entonces, en esta frase de la corriente filosófica epicúrea, ellos simplemente vivían al día, que esta es la vida única que tenemos, y no creían en algo más allá. Pablo obviamente va a tratar de controvertir esta postura y otras en contra de la resurrección, que hay en contra de la resurrección. Pero miremos entonces lo que 1 Corintios 15 nos habla de los principios fundamentales del Evangelio. Además os declaro, 1 Corintios 15 1 en adelante, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ojo con esto, que Pablo está diciéndonos para qué y por qué es o sea, cuál es el propósito del evangelio. Y es la salvación. Pero ese evangelio se recibe, en ese evangelio se persevera y el mensaje de ese evangelio se retiene. Si ese mensaje yo lo recibo, persevero en él y lo retengo, dice, seré salvo. Ahora va a describir cuál es ese mensaje. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo, que fue sepultado. Tercero, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esos son los tres principios fundamentales y hay un cuarto, pues para no dejarles incompleto el asunto, en Romanos 4, versículos 24 al 25, dice así, em, sino que también con respecto
a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el, ojo, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pablo está hablando en este capítulo 4 de la fe de Abraham y que cómo el creer la obra lo justificó. Entonces, ¿cómo se arma, digamos, esta estructura del Evangelio? Creer conforme a las Escrituras, que Cristo murió, creer que Cristo fue sepultado, creer que Cristo resucitó conforme a las Escrituras, es lo que me está explicando Romanos 4, lo que a mí me justifica. O sea, que es el propósito del Evangelio, la salvación. ¿Qué es la justificación? Que el Señor me declara justo siendo culpable, porque Él paga, ¿sí? Eh, yo debía pagar la pena de mi pecado, pero el Señor la paga en mi lugar. Y mi fe en su obra y aceptar su obra y arrepentirme de mis pecados es lo que me permite a mí recibir esa, digamos, esa condonación de la deuda, ¿sí? Esa, ese pago que Él hizo en lugar mío, ¿vale? Entonces, Pablo empieza justificando la resurrección hablando de estos principios fundamentales del Evangelio. Y luego, pues va a estar en esta discusión, mañana leeremos un poco más sobre la resurrección, que para Pablo es el eje del Evangelio, ¿sí? Es como la acción eh, clave del Evangelio, porque pues si Cristo muere y no resucita, entonces fue vencido, ¿sí? Algunos dicen que fue que Cristo no murió, entonces, y si no murió, tampoco tiene sentido esto. Entonces, por eso todo va de la mano y Pablo está em, justificando ante los creyentes que la resurrección es base de la verdad que nos trajo la salvación a nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y encomendarle esta nueva semana. Te pedimos, Padre, que tu bendición se manifieste a través de la presencia de tu Espíritu con nosotros, en dirección, en protección, en provisión. Te pedimos que inclines nuestro corazón hacia ti, que nos apartes, Señor, de extender nuestras manos hacia todo aquello que no es bueno, que no te honra y que no nos conviene. Te pedimos que nos guardes cada vez que salgamos, entremos y en nuestros trayectos. Blíndanos con tu presencia. Incluso, Padre amado, envía ángeles alrededor de nosotros que nos protejan del mal y del peligro, que no nos haga daño. Cuida también nuestras familias y en estos tiempos, Señor, de incertidumbre y de violencia, sé tú una vez más nuestro refugio, nuestro estandarte. Guárdanos no solo del mal, del peligro, de los planes del maligno, sino aún de nosotros mismos, que no caigamos en ninguna tentación. Te pedimos tu bendición, Señor, sobre nosotros, sobre los que amamos, sobre lo que hacemos. Permítenos ser productivos esta semana, crecer, avanzar, mejorar y de tu mano, Señor, caminar. Gracias por estar con nosotros y escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.